Ven y descubre lo que Dios tiene para ti. Una familia en ti. Familia en plenitud. Un hogar para crecer. Hola, ¿qué tal? Quisiera comenzar este tiempo platicando contigo acerca de una historia que en algunas ocasiones he leído en mis redes sociales. Es la historia de un conductor que llevaba a un pasajero con él. Cuando ellos iban de camino, el conductor pues iba manejando su automóvil de una manera correcta, iba siguiendo las reglas de tránsito, iba tranquilo, cuando de pronto en el camino se le atraviesa un camión de basura. El camión de basura estaba infringiendo las reglas de tránsito, no estaba manejando del todo bien la persona que lo conducía. Y encima de esto, cuando tienen esa intercepción, que no es un accidente, simplemente un pequeño susto, algunos frenones, esta persona que manejaba el camión de la basura empieza a decir muchos insultos al conductor de este automóvil que les comentaba, empieza a decir ofensas, cosas que lógicamente a ninguno de nosotros nos gusta escuchar. A nadie de nosotros nos gusta que nos ofendan, que nos insulten, que digan cosas que no tienen nada que ver con nuestra persona. Y mucho menos cuando la otra persona que nos está insultando o ofendiendo para nada tiene la razón. Bueno, resulta que después de esta situación, de este momento tan incómodo, cuando el camión de la basura se sigue de largo, molesto, manejando mal, diciendo cosas ofensivas a otros conductores, el conductor de este automóvil lo único que hace es sonreír. Sonríe, respira profundo y no dice nada ante esta situación. El pasajero que iba con él se queda asombrado y le dice, bueno, que no va a decir nada, no se va a enojar, no va a explotar, ¿acaso no va a decir algo de esta persona que le está diciendo cosas? Ante esto, el conductor le dice, esta persona que conducía el camión de la basura simplemente dio o dijo lo que había en su corazón. Y como en mi corazón no hay lo mismo, yo no puedo regresar insultos, ofensas, simplemente una sonrisa, porque en mi corazón hay alegría. Les doy la bienvenida a este tiempo de plática. Es un tiempo donde cada semana estamos reflexionando en diferentes temas que para todos son de suma importancia porque todos buscamos en esta vida, o por lo menos deberíamos de buscar en esta vida, crecer, ser mejores, ayudar a los demás, estar en mejor relación con las personas que amamos. Y creo que esta es una plática que a todos nos va a servir porque todos nosotros nos hemos equivocado en algún momento de nuestra vida respecto de esta historia que a veces, aunque es un poco exagerada, a lo mejor a todos nos ha pasado. Si puedes, toma asiento en tu casa, donde estás, si estás en el trabajo, ponte los audífonos si puedes, claro. Si estás en el camión, trata de tomarte este tiempo para escuchar esta plática y reflexionar junto conmigo. Te doy la bienvenida a este espacio donde estamos cada semana compartiendo estos mensajes de parte de nuestra iglesia Familia en Plenitud, donde mi esposo y yo estamos trabajando en ayudar a las personas a crecer en todas las áreas de su vida y donde también nosotros estamos en la búsqueda de un crecimiento en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de esta historia. En el libro de Lucas, en el capítulo 6 de la Biblia, en el versículo 43, en la traducción lenguaje actual, dice hasta el versículo 45. Jesús también les dijo, ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Yo creo en muchas ocasiones tú has escuchado esta frase que en otra traducción de la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a
decir cosas y no nos damos cuenta, que era lo que platicábamos la semana pasada, no nos damos cuenta del impacto que estamos causando con nuestras palabras, de la siembra que estamos dejando en las personas a quien se lo decimos. O a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo dañino que es para nosotros el estar diciendo diferentes tipos de palabras, de cosas que vienen desde nuestro pensamiento y que, como dice en esos versículos que leíamos, vienen de nuestro corazón y que la mayoría de las veces no son lo mejor o no son tan buenos como a veces nosotros quisiéramos que siempre estuviéramos hablando cosas buenas. Por ejemplo, si tú te has dado cuenta que normalmente te gusta estar diciendo tal vez muchos insultos, que posiblemente te gusta estar diciendo chisme o estar inventando cosas o te gusta estar mintiendo, ya es algo de lo que tú disfrutas, o eres una persona que reclama de todo, o una persona en la que hay amargura en el corazón y solamente estás reclamando, o que cuando haces las cosas de una manera que no son del todo correctas, encuentras la excusa perfecta para escudarte y decir es que las cosas son de esta manera. O, por ejemplo, si tú eres una persona que le gusta presumir de todas las cosas que tiene, que le gusta fanfarronear, como dicen algunas personas, de las cosas que incluso a veces ni siquiera tienes, entonces creo que este es un tiempo en donde podemos aprender cosas respecto de cómo cambiar nuestras palabras para ser mejores personas. Lo que leíamos ahorita, o lo que yo ahorita leía, decía, si nosotros somos personas buenas, vamos a hacer cosas buenas. Y si nosotros somos personas malas, pues vamos a hacer cosas malas. Y a veces pensamos que ser una persona mala, pues es una persona que normalmente está dañando a la gente, las personas que matan, que roban, personas que golpean, personas que son violentas. Y en realidad la maldad a veces nosotros la definimos ya cuando es muy grande. Pero la maldad puede empezar desde cosas pequeñas, como lo decimos ahorita. Insultos, ofensas, mentiras, excusas, chismes, envidia. Y cuando nosotros vivimos este tipo de cosas, estamos demostrando que en nuestro corazón hay un grado de maldad, tal vez no un grado tan alto, pero hay algo que no nos está permitiendo dar cosas buenas. Por eso hay gente que dice, es que yo me esfuerzo tanto en hacer lo bueno, pero no puedo. Después de algunos intentos fallo y caigo otra vez y me equivoco y vuelvo a lastimar y vuelvo a decir cosas que yo sé que no debo. Bueno, esta tarde me gustaría darte algunos consejos respecto de cómo puedes cambiar esta situación en tu vida. Si tú ya te has dado cuenta que fallas en alguna de estas cosas o incluso en una que no he mencionado, pero que tú ya te diste cuenta que la tienes, te invito a que hagas unos apuntes y que esta semana estés practicando estos consejos que yo voy a darte para que haya un cambio y un crecimiento especial en tu vida y también que pueda ser de ayuda a las personas que están batallando con esto. Hace unos días, como hace una semana aproximadamente, tuve que llevar a mi niño más pequeño a vacunar. Estaba yo sola por la situación de la pandemia, solo podía entrar yo con mi niño y estaba sentada esperando el turno de que le tocara a mi niño la vacuna. Cuando una persona de edad mayor se sienta al lado de mí, me pregunta la hora, se la doy y con eso pues ella aprovecha para hacerme plática, pero esa plática estaba enfocada en ciertos reclamos, en estar molesta porque la persona que estaba en la entrada para dar paso, para tomar la temperatura, que no la quería dejar entrar, pero que a ella le duelen sus rodillas, que tenía que usar rodilleras. Y me empezó a decir su situación de salud un poco complicada, ya me dijo también su edad, arriba de 80 años, y tiene múltiples enfermedades y añadido a eso, pues es una persona que vive con estrés, con ansiedad, con depresión, por las noches no puede dormir y toda su conversación estaba enfocada en solamente hablar lo malo de su vida, que sus hijos ya no le hacen caso. Y yo ante eso me sentí un poco incómoda porque ella ya se quería morir, ella me dice, pues yo ya no quiero vivir. Y uno de los consejos que yo le daba en ese momento, a lo mejor ella no me los pidió, pero quise dárselo, porque posiblemente era la única vez que yo la iba a ver a esta persona y le dije, si usted tiene los últimos días, semanas, meses o incluso años todavía de vida,
disfrútelos, cambiando su manera de pensar. Yo le decía cómo lo hiciera y cómo trabajara en eso, porque le decía, ¿qué caso tiene que usted viva los últimos momentos de su vida con amargura en su corazón, con estrés, con ansiedad, con depresión, y no disfrute este tiempo que todavía le queda de vida? Y a veces nosotros así estamos, pero no necesitamos llegar a la vejez para pasar por este tipo de situaciones que en realidad son momentos incómodos que no nos permiten vivir ni disfrutar la vida. Entonces, para tener un cambio intencional en nuestras palabras, en nuestras actitudes respecto de la vida, de las personas, el número 1 es identificar nuestros pensamientos. Cuando nosotros identificamos qué es lo que estamos pensando, ya estamos dando el primer paso. Por ejemplo, si yo estoy en la cocina y estoy apurada, estoy corriendo y uno de mis hijos comete un accidente, a lo mejor se le derrama el agua que estaba tomando de su vasito y lo primero que yo pienso, ay, cuando más prisa tengo es cuando más suceden cosas que no deben suceder, que suceden accidentes, y ese pensamiento ya me está predisponiendo para muchas otras cosas más que posiblemente ustedes ya conocen. Gritos, enojo, estrés, desquitarme con el niño, etc. Entonces, si yo identifico cuál es mi pensamiento, desde ahí yo puedo poner pausa a que mis palabras avancen. Por ejemplo, si yo ya pensé eso, uy, cuando más prisa tengo, ya lo identifiqué y tengo que decir, calma. Sí, hay prisa. Sí, gracias a Dios el niño no se cayó, no se resbaló con el agua, está bien, no pasó otra cosa, a lo mejor solo fue un tropezón y hasta ahí. Entonces, mi actitud va a cambiar ante la situación. Por ejemplo, si nuestro esposo llega un día de trabajar, o la esposa, no sé, en todo caso, llega de trabajar y dice, se sienta en la sala y dice, ay, es que hoy vengo muy cansado. Posiblemente en mis pensamientos ya dio vuelta muchas cosas y yo quiero decir es que tú siempre estás cansado, es que siempre es un pretexto para ya no estar con los niños, y a lo mejor ya se vinieron toda esta serie de pensamientos a mi cabeza. Pero si yo los identifico y me doy cuenta que no son pensamientos buenos, que son pensamientos que van a dañarme y que posiblemente van a dañar mi relación o ese momento especial con mi esposo, entonces yo lo puedo cambiar de mis pensamientos y decir, bueno, sí viene cansado todo el día, pues he estado tratando con personas, el jefe pues a veces es muy exigente, a veces se pasa de estricto y por eso viene cansado, a lo mejor si le ofrezco un vaso de agua. Mi pensamiento ya está cambiando y va a provocar también un cambio en mi reacción. Va a provocar un cambio en cómo yo voy a actuar ante la situación. Si tú eres un joven, si tú eres una esposa, si eres un adulto esposo, padre, madre, a todos nos sucede que normalmente los pensamientos que no son agradables se vienen en momentos incómodos, en momentos difíciles, en momentos tal vez de estrés, de ansiedad, y ahí es donde tenemos que identificar cuáles son nuestros pensamientos para darles un giro y que nuestra propuesta o de palabras cambie. Ese es el primer punto en el que nosotros podemos trabajar para que nosotros empecemos a dar buenas cosas, pero que principalmente nuestro corazón esté lleno de bondad, como dice lo que leíamos aquí en Lucas. El consejo número 2 que quiero darte esta tarde es conocer nuestras conversaciones. Hay veces que no nos damos cuenta cuando estamos con gente cercana, con gente que queremos, con nuestros amigos, con la familia, no nos damos cuenta de las conversaciones que llevamos a cabo con las personas. Pero necesitamos empezar a conocer cuáles son nuestras conversaciones. Por ejemplo, si a mí me gusta de pronto en una hora del día salir a la calle y encontrarme con una amiga vecina y me puedo pasar a lo mejor una hora platicando con ella,
Necesito conocer qué es lo que estoy platicando, en qué estoy invirtiendo o tal vez malgastando mi tiempo en conversaciones. Por ejemplo, si a la vecina y a mí nos gusta estar hablando de las demás vecinas, de lo que ya le pasó al vecino fulanito de tal. Entonces, necesito darme cuenta si mis conversaciones son correctas. Si, por ejemplo, cuando estoy con mis hijos, mis conversaciones con ellos son conversaciones de amor, de tranquilidad, o simplemente son conversaciones donde ellos están hablando, yo los ignoro, o como decimos comúnmente, les doy el avión, sí, pues que ellos o por ejemplo, si yo soy un joven y me gusta estar con mis amigos y en esas conversaciones hay palabras de doble sentido, hay chistes de doble sentido, hay albures, o por ejemplo en nuestras redes sociales, ¿cuáles son nuestras conversaciones con nuestros amigos con los que chateamos ahora que pues estamos un poco más recluidos y con menos contacto físico? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Qué son las cosas que nosotros comúnmente estamos compartiendo en nuestras redes, que estamos publicando? Necesitamos darnos cuenta de cuáles son nuestras conversaciones. Cuando nosotros nos damos cuenta de qué es lo que estamos conversando con las personas, eso nos va a hablar mucho de lo que hay en nuestro corazón. Ya vimos los pensamientos, que desde ahí es de donde nacen muchas cosas, pero ahora necesitamos entender qué es lo que estamos platicando para todavía entender un poco más qué es lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si yo ya estoy si yo ya estoy platicando con mi amigo de la escuela, en ahora qué nueva mentira le vamos a echar al maestro para echarnos la pinta en nuestra clase de Zoom, pues ya desde ahí yo debo darme cuenta que no son conversaciones del todo saludables, que mis pensamientos no son correctos y que los estoy llevando a cabo en mis conversaciones. Que si, por ejemplo, ya estoy pensando qué excusa le voy a poner a mis papás porque no ayudé en la limpieza de la casa, porque no hice lo que a mí me correspondía como responsabilidad hacer ese día. Entonces, tengo que tener cuidado cuáles son mis conversaciones incluso internas. A veces tenemos conversaciones con nosotros mismos en las que tratamos de justificar lo que estamos haciendo mal, decir, no, esto no le hace mal a nadie, no, esto no le afecta a nadie. Entonces, justificamos nuestros actos, justificamos lo que vamos a hacer mal y conversamos con nosotros mismos o a veces para no sentirnos tan mal, pues conversamos con otras personas para sentir que alguien está de nuestro lado haciendo lo malo. Por ejemplo, ¿a quién no le pasó que no estudiamos en un examen y a la hora de tener los resultados rápido, fuimos a comprobar con nuestros amigos, porque sabíamos que tampoco habían estudiado, a ver a quién le había ido mejor? Cuando en realidad todos estábamos buscando que les fuera igual que a nosotros o peor para no sentirnos mal y nuestra conversación es, ay, es que el maestro reprobó a todo el grupo, es que el maestro es malo, no enseñaba bien, el examen estaba mal y empezamos a tener conversaciones que en realidad no son buenas. Y esto sucede en todas las áreas de la vida. Ahorita ponía nada más algunos ejemplos respecto de lo que nos pasa en la juventud, pero también en todas las áreas, en nuestro matrimonio, con la familia, con los hijos, con los amigos, en todos lados, en el trabajo. Siempre va a haber conversaciones que nos van a dañar. Tenemos que identificar si las conversaciones que estamos teniendo con las personas son constructivas o no lo son. Si no lo son, entonces necesitamos empezar a cambiar nuestras conversaciones. Si yo sé que conversar con una persona no me va a traer nada bueno, pues posiblemente sí me puedo acercar a esa persona, pero yo ser el impulsor de cambiar nuestra conversación a algo bueno, algo que traiga un beneficio a nuestra vida, ¿por qué no? Ese es el punto número 2, ese es el consejo número 2 que quisiera darte acerca de cómo cambiar lo que hay en nuestro corazón y cómo reflejarlo también hacia las personas. Consejo número 3, prevenir nuestras reacciones. Hay algunas reacciones que nosotros tenemos normalmente cuando pasan cosas que nos desagradan, cosas que no nos gustan, por ejemplo, poniendo
la situación de la persona que iba en su automóvil. Normalmente a nosotros no nos gusta que las personas manejen mal, que si nosotros estamos manejando de forma correcta, que las otras personas no cumplan con las leyes de tránsito y eso a veces nos molesta, o personas que se nos atraviesan y todavía nos insultan. A nadie de nosotros nos gusta algo así. Bueno, pues podemos prevenir nuestras reacciones como lo hacía el conductor del automóvil que les platicaba al inicio de esta conversación. Esta persona posiblemente sabía cuál podía ser su reacción ante una situación como la que acababa de presentar. Ante esto, él decidió simplemente sonreír. ¿Por qué? Porque él ya sabía cuál era su reacción o cuáles podían ser sus reacciones y él previno. Entonces, algo que nosotros podemos hacer es prevenir nuestras reacciones. Si yo ya sé cómo reacciono ante algunas circunstancias, entonces lo que yo puedo hacer es prevenir. Por ejemplo, hablando de esta situación en el automóvil, en un tiempo donde vamos al trabajo, si yo ya sé que faltando 10 minutos para la hora de entrada hay mucho tráfico, hay muchas personas que llevan prisa, hay muchas personas que van de mal humor, etcétera, hay personas distraídas también. Entonces, una manera de prevenir mi reacción es yéndome un poco más temprano, tal vez 5 o 10 minutos todavía antes de lo que estamos acostumbrados y posiblemente el tráfico esté tranquilo, haya menos probabilidades de un accidente o de encontrarnos con personas desagradables. Otra cosa en la que podemos prevenir también nuestras reacciones es ir preparados sabiendo que va a haber personas que van a querer dañar nuestro momento, que van a querer afectarnos con sus actitudes, con sus palabras, con sus malas formas de hacer las cosas. Entonces, mantener nuestra mirada fija en nuestro camino. Por ejemplo, decir, bueno, yo ya sé que cuando veo a la persona a los ojos, que cuando veo lo que me están diciendo o lo que me están señalando, eso me enfurece. Bueno, lo que yo voy a hacer es simplemente mirar hacia adelante, no hacer caso, ignorar a estas personas que tienen daño en su corazón y yo no lo quiero tener, no quiero aceptar ese daño. Ese es un ejemplo de muchas cosas que nosotros podemos prevenir en cuanto a las reacciones. Si yo ya sé, por ejemplo, que tengo hijos y hay prisa, bueno, puedo evitar tal vez el vaso sin tapa y lo que puedo hacer es estar acostumbrada o acostumbrarme mejor a darle a mis hijos un vasito con tapa para que ya no se les derrame el agua y que en esos momentos donde tal vez estoy un poco apresurada porque el tiempo esta vez se me fue muy rápido, entonces ya no va a haber un tipo de esos accidentes. Siempre se van a presentar diferentes circunstancias, pero mientras yo esté más preparada, sabiendo que no todas las cosas van a estar a la perfección, entonces yo puedo entender que mi reacción se puede mejorar, que si se nos hizo tarde, que si el niño ya pasó, que si ya pasó un accidente con el niño, que si pasó una situación en el tráfico, que si me está hablando y hablando y hablando mi jefe y todavía no es mi hora de entrada, diferentes circunstancias, respirar profundo y decir, ¿cómo voy a reaccionar ante esta situación? Porque normalmente estamos acostumbrados a que nuestra reacción es inmediata, pero a veces podemos tomar una pausa de algunos segundos y decir, ¿qué me conviene más? ¿Qué de estas situaciones o de estas reacciones que yo tenga van a ser más favorables para mi día? ¿Qué me va a beneficiar más? Y eso va a empezar a provocar un cambio en mis actitudes. Y cuando yo ya empiece a cambiar mis actitudes, cuando yo identifique mis pensamientos y cuando yo ya conozca mis conversaciones, entonces lo que salga de aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando hábitos y porque estamos cambiando una manera de pensar de una forma intencional. Tenemos que comprender que todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos refleja lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros queremos ser personas bondadosas, personas llenas de amor, de paz, de calma, entonces tenemos que empezar con cambiar hábitos que son dañinos o como ahora se usa mucho la palabra, que son tóxicos para nuestra vida, para nuestras relaciones. Necesitamos trabajar en cambiar lo que sale de nuestro corazón.
Si queremos ser personas que den cosas buenas, necesitamos tener cosas buenas en nuestro corazón. Necesitamos dejar la amargura, necesitamos dejar el enojo, necesitamos dejar la falta de perdón a un lado y empezar a tomar cosas buenas. Necesitamos empezar a perdonar, necesitamos empezar a buscar lo bueno, a juntarnos con personas que también buscan lo mismo, a buscar un crecimiento, pero sobre todas las cosas, necesitamos buscar a Dios. Él es el único que puede transformar todo lo malo de nuestro corazón en todo bueno. Él es el único que puede sanar todas nuestras heridas, nuestra amargura y llenarlo de alegría, de paz, de bondad. Si nosotros hacemos los 3 consejos anteriores que yo les di, pero no nos acercamos a Dios, posiblemente funcione un tiempo, pero después vamos a regresar a nuestros hábitos anteriores, porque el único que puede cambiar completamente nuestra vida y hacer que en nosotros haya cosas buenas es Dios. Te invito a que te acerquen más a Dios. Todavía todos tenemos cosas que cambiar y eso debe llenarnos de una necesidad de estar cada día más cerca de Dios, de buscarlo más y para no solo ayudarnos a nosotros, sino también a los que están cerca de nosotros y que tal vez necesitan más que nosotros de esos cambios. Entonces, si nosotros cambiamos primero, con mayor razón podemos ayudar a los demás. Para terminar este tiempo de plática, quiero contarte una historia acerca de un niño que todas las mañanas él se levantaba muy temprano para ir a la escuela porque vivía muy lejos de su escuela y él se tenía que ir caminando, entonces el recorrido era algo largo. Un día resulta que se encontró con un señor que traía un caballo y el señor le dijo, ¿a dónde vas? Y él le dijo, yo voy a la escuela. Bueno, pues súbete al caballo y yo te llevo. Eran aquellos tiempos en los que todavía se podía y había un poco más de confianza para hacer esas cosas. El niño llega a la escuela muy contento, llegó un poco más temprano y cuando va de regreso a su casa, el niño le dice a su papá, papá, ¿qué crees? Tengo muy buena suerte. El papá le pregunta, ¿por qué tienes muy buena suerte? Pues, ¿qué crees? Que yendo de camino me encontré con una persona y le empieza a contar la historia. Y su papá le dice, hijo, no es buena suerte. Recuerda que es Dios el que permite que pasen ciertas circunstancias, no es suerte. Ok, papá. Entonces el niño se queda contento y al día siguiente se levanta un poquito más tarde porque dice a lo mejor me vuelvo a encontrar a mi amigo del caballo. Se levanta y resulta que en el camino pues no se encuentra ningún amigo del caballo y llega un poco tarde a sus clases porque fue un poco confiado y pues ya cuando llega a su casa llega algo triste y le dice, papá, ¿qué crees? Que tengo muy mala suerte. Y el papá le pregunta, ¿por qué, hijo? Pues es que tengo muy mala suerte porque pues hoy no me encontré a mi amigo del caballo. Y bueno, resulta que el papá le dijo, hijo, es que no se trata de mala suerte. Se trata, recuerda, de que Dios siempre está en control de todas las cosas. Bueno, papá. Cuando al día siguiente el niño se levanta a la hora de siempre, dice, bueno, ya pues no queda de otra, voy a prevenir y me voy a ir a pie. Y resulta que en el camino se encuentra nuevamente a su amigo del caballo. Pero no solo se lo encuentra y lo invita a llevar, sino que le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas este caballo, así que te lo voy a regalar. Te voy a regalar este caballo para que te vayas a tu escuela. El niño se pone súper contento, se va a su escuela en el caballo, regresa a su casa y le dice, papá, ¿qué crees? Que tengo muy buena suerte porque mi amigo del caballo me regaló el caballo. Y su papá muy contento le dice, hijo, no se trata de buena suerte, se trata de que Dios esté en control de todas las cosas. Y bueno, el hijo se queda muy contento y al día siguiente se va en su caballo y pasan algunos días. Y uno de estos, el niño va en su caballo y de pronto una serpiente se les atraviesa en el camino. La serpiente asusta al caballo de tal forma que el caballo al brincar echa al niño para atrás y el niño tiene un accidente. Su pierna se quiebra. Entonces, pues obviamente al niño lo llevan al doctor, es atendido. Y cuando el niño está con su papá, el niño le dice, papá, es que tengo muy mala suerte. Me caí y pues tener el caballo me dio mala suerte. El papá le dijo, hijo, no se trata de mala suerte. Pasa algún tiempo considerable, el niño pues dura
unos días con su pierna enyesada y después de algunos años su pierna no quedó del todo bien. Entonces el niño, ya ahora joven, intentaba correr como sus compañeros de la escuela, ya de la secundaria, de la prepa, y se daba cuenta que él no podía correr igual. Entonces le decía a su papá, papá, es que tengo muy mala suerte. Fíjate que después de la caída del caballo, pues yo ya no puedo correr igual como lo hacen mis compañeros. Y su papá le decía nuevamente, hijo, recuerda que no es suerte. Recuerda que Dios está en control de todas las cosas. Hasta que un día él cumple los 18 años de edad y pasan las personas que dirigían el ejército de su ciudad, de su pueblo, y van a su casa para reclutarlo para la guerra. Entonces el papá les dice, pues si no hay ningún inconveniente, él puede ir a la guerra. Pero mi hijo tiene un problema con su pierna y él no tiene la habilidad que tienen todos los jóvenes para correr. Debido a esto, las personas del ejército, los soldados, deciden dejar al joven en su casa y le dicen, tú no puedes ir a la guerra, porque no tiene las capacidades que se necesitan. Entonces, cuando este joven ve esta noticia, le dice a su papá, papá, mira qué suerte tengo, porque no me llevaron a la guerra. Entonces su papá le dijo, hijo, recuerda que no es suerte. Dios siempre estuvo en control de tu situación y ahora te das cuenta. Entonces, esta historia nos deja ver que lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros creemos, es lo que vamos a dar. Este niño o este joven desde niño siempre creyó en la suerte y todo se lo debía a la suerte, pero la suerte venía e iba para él. En realidad no tenía algo fijo. Entonces podemos ver que en la vida de este niño y de este joven no había un propósito. Simplemente lo que la suerte decidiera era lo que lo iba a llevar y era lo que él daba o lo que él creía. Entonces había una diferencia con su padre. Su padre lo que hacía es que traía un mensaje de esperanza a la vida de este niño, porque en su corazón había esperanza. Entonces, si nosotros queremos ser personas bondadosas o personas que den esperanza, necesitamos primero tenerla en nuestro corazón. Y que mejor teniéndola que buscándola del único que nos puede dar una esperanza, una felicidad y una paz que nadie da. Te invito a que hagas esta oración conmigo y le pidamos juntos a Dios que nos ayude a ser personas que den frutos buenos. Como decía esta palabra que leía al inicio, un árbol de espinas no puede dar frutos de uvas ni de higos, va a dar espinos, pero un árbol de fruta, eso es lo que va a dar. Si nosotros queremos dar cosas dulces, tenemos que tenerlas. Entonces, si nosotros queremos tenerlo, necesitamos pedírselo al único que nos lo puede dar. Así que vamos a hacer esta oración juntos creyendo en que Dios puede darnos cosas especiales en nuestro corazón para que nosotros también se lo podamos dar a otras personas. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de saber que parte de tus propósitos para nosotros, para nuestras vidas, es que nosotros crezcamos, que busquemos, Señor, ayuda de ti para ser mejores personas, para ayudar y bendecir a aquellos que lo necesitan. Pero primero hemos entendido que necesitamos crecer nosotros, cambiar nosotros, recibir tu ayuda nosotros. Te pedimos, Padre, ayúdanos, limpia nuestros corazones, sana, Padre, nuestras heridas y permítenos ser personas que de nuestro corazón salgan cosas buenas, palabras que bendigan, que traigan paz, que traigan esperanza, que traigan tranquilidad y calma a las otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Ayúdanos, por favor, que transmitamos paz, que transmitamos, Señor, alegría, esperanza, calma a las personas que lo necesitan, pero que el cambio primero lo vivamos nosotros. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, Señor, necesitamos acercarnos más de ti cada día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que no te quedes solo con eso, a que trabajes toda esta semana y todo el tiempo que puedas y que sea necesario para ti en cambiar hábitos en cuanto a tus pensamientos,
tus conversaciones. Que estés muy bien, Dios te bendiga, gracias por quedarte con nosotros y te invitamos a que nos ayudes a compartir para que esta palabra o este tiempo de reflexión ayude a alguien más también a mejorar y que cada uno de nosotros cambiemos el entorno en el que nos encontramos. Que estén muy bien, Dios les bendiga.